Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos al programa de Economía de Frente con Ernesto Félix Santoscoy. Comenzamos con la economía de Estados Unidos, los riesgos de la economía de Estados Unidos, el alza o baja en las tasas de interés de la Unión Americana, de México y el ritmo pujante con el que la economía mexicana cierra este año. Iniciamos. Ernesto Fred Santoscoy, bienvenido a Economía de Frente. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bien, vamos a empezar, como es costumbre en este programa, dando un recorrido por la economía estadounidense. Primero, Trump no va a ser amigo distinguido de Colorado, ¿verdad? Por lo menos en uno de los 50 estados de la Unión Americana, el señor está vetado por los actos de sedición que se estimularon por él, claramente comprobado, el, a principios de enero, ¿no? Cuando perdió la presidencia el año pasado. Entonces, dice el gobierno de Colorado y la Suprema Corte del Estado que por estos hechos, constitucionalmente, el señor no tiene derecho a ser presidente. Entonces, ¿qué es lo importante de este evento en sí, en Colorado? Que puede ser secundado por otros estados de la Unión Americana. No O creo sea, que por todos. Porque hay, ¿eso qué implica? ¿Qué implicaciones tiene? No puede permanecer en Colorado, o sea, no puede radicar, aunque sea como turista, no no puede puede. aparecer en las boletas presidenciales en ese distrito. Es que son Ah, ya, por distritos, ¿no? sí. Entonces, bueno, vamos a ver qué hacen los otros estados, ¿no? Digo, yo me imagino que hay estados más republicanos, otros Sí, más claro, demócratas, pues claro. no todos se van a comportar igual, no todos Pero van a le interpretar. reduce de manera proporcional la posibilidad de ser votado en ese y por ende ganar la presidencia, ¿no? Y en conjunto. Sí, es que es increíble que revisando su legislación, el señor puede estar en la cárcel y ser candidato, ¿no? Porque hay que recordar que tiene cargos por cuestiones fiscales, cargos por fraudes comerciales, cargos por acoso sexual, creo que por acoso sexual creo que nada más son 12, Y es donde segura. No, ¿12? creo. ¿12? Bueno, hay peores. Sí, yo sé de un cuate que estaba metido en el sector financiero que era bueno para los acosos. Oye, un amigo que se fue a Israel, que tú conoces, Sí, como Andrés Roemer. ese nada más tiene 64, ¿De veras tiene 64? no 64 años, 64 demandas de acoso sexual. ¿Tú te acuerdas de Andrés? Estuvo con Sí, nosotros de alguna manera colindando, digamos, haciendo un programa de televisión en un proyecto de Televisa que se llamaba Conexión Financiera, en donde él hacía un programa de políticas públicas. así es. Siempre me pareció inteligente y yo no sabía que tenía esas inclinaciones de querer abusar de las mujeres. Eh, Así es. Pero qué bueno, bárbaro. pues hay de todo en la viña del Señor, pero ya tienes al señor Trump, Tiene 64 ataques, 64 acusaciones. acusaciones. Sí, Uy, se me hace, en primera que ya era enfermedad y en segunda que si llega a México va a ser difícil que la libre, ¿no? Que no vaya a vivir en la cárcel por esos 64. Qué barbaridad. sí. Bueno, Bueno, en pero fin. estábamos hablando de Trump. Entonces, no es del todo probable que en todos los estados se haga lo mismo, pero sí hay probabilidades de que otros estados
secunden lo que se hizo en Colorado, ¿no? Entonces, sí pueden bajar las probabilidades de la nominación de Trump a la presidencia. Perfecto. ¿Sí? Ese es un asunto importante, ¿no? Porque finalmente sigue teniendo una base de seguidores relevante en la Unión Americana, particularmente en Texas, digamos. Oye, desde el punto de vista económico, digamos que podemos formular dos escenarios. Ya ves que el gasto fiscal en Estados Unidos está exacerbado ahora con el presidente Biden, pero adicionalmente, pues desde tiempo atrás, el presidente Trump, expresidente, bajó los impuestos en forma muy agresiva. Y entonces eso naturalmente hizo subir el déficit fiscal. Pero a como están las cosas, independientemente del gasto electorero de Biden, para los siguientes años, el presupuesto planteado por el Congreso es un déficit de alrededor de 5%. Actualmente, para este ejercicio que termina en septiembre, el déficit va a andar como 7% del PIB, pero para los siguientes años puede andar por ahí del 5%. Entonces, pues la deuda va a crecer a ese ritmo, 5% del PIB cada año, y ya anda en 130, entonces en cosa de 4 años puede llegar a 150% del PIB, fácilmente, ¿no? Entonces, eh, si llega a la presidencia Trump, porque sí, definitivamente en las encuestas es el favorito, No si me sí logra digas. colarse como candidato, es muy probable que gane las elecciones. Si gana las elecciones, es poco probable que se le ocurra subir impuestos. Entonces, lo que puede pasar es que esta predicción de que el déficit se siga de largo, creciendo, y que la deuda llegue a 150% del PIB en Estados Unidos, pues no es una circunstancia menor, ¿no? Porque estamos dentro del patrón dólar, patrón monetario establecido desde la Segunda Guerra Mundial. Dólar, dólar, ¿no? Desde que Nixon quitó la convertibilidad forzosa del dólar en oro por la guerra de Vietnam, pues es el patrón dólar, dólar. Y entonces, pues todo depende de la confianza de los agentes económicos del mundo sobre la economía norteamericana. Pero ya con estos niveles de deuda, pues a lo mejor puede haber pérdida de credibilidad, ¿no? Entonces, no es cosa menor. En cambio, si el escenario es que gana el señor Biden, bueno, pues entonces sí se puede prever una reforma fiscal más profunda, incremento de impuestos para el, la siguiente fase de administración del presidente Biden, si es que tiene además el control del Congreso, si no, no. Y entonces, pues las probabilidades de una recesión serían mayores. Perfecto. Bueno, en general, ¿cómo va la economía estadounidense? Bien, ¿verdad? En general va bien, ¿no? El último tercer trimestre que conocimos, pues, creciendo casi al 5%, ¿no? Es una barbaridad. Es probable que este año termine entre 2,5 a 3 todo el año. Si es para la economía más Que grande del es un mundo, crecimiento es muy importante. es un crecimiento bueno. Y el año entrante, la mayoría anda pronosticando 1,5, 2, 2,2. Ese es nuestro pronóstico. Pero pues con el gasto electoral podría ser arriba de 2% el incremento del PIB el año entrante. Pero la, la contraparte de esto es que la inflación puede permanecer alta el año entrante y quizás hasta incluso en el 25, ¿no? Por efecto de este gasto fiscal exacerbado. Bien. Eh, ¿Cuál sería el principal obstáculo de la economía estadounidense? ¿Es el déficit? ¿Es el principal problema estadounidense hoy en día? Sí es el mayor riesgo que por sí mismo se ve en la economía. Hay otros riesgos como es la misma inflación, ¿no? Eh, si la inflación sigue alta, pues la Reserva Federal tendrá que volver a subir sus tasas. Ahora, hasta ahora, digamos, la probabilidad que se ha visto más alta, es reciente, ¿no? De los últimos 2 meses, es que ya la Reserva Federal ya no tiene necesidad de hacer más incrementos de tasas de interés, ¿no? Y eso ha provocado un boom en los mercados financieros, pues muy, muy, muy importante en noviembre y lo que va de diciembre. Hay que recordarle a nuestro amable auditorio que en octubre los mercados se desplomaron porque la
lo que se veía ahí como más alta probabilidad era que la Reserva Federal tenía que hacer uno o dos incrementos de tasa adicionales, porque la inflación no cedía, la inflación subyacente incluso estaba subiendo. Entonces era un discurso bastante pesimista dentro del cual pues nosotros también como pronosticadores, como analistas, pensábamos que ese era el escenario de mayor probabilidad de ocurrencia. De la noche a la mañana cambiaron las cosas, el presidente, el gobernador o presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, pues como que cambió un poco su discurso, pero sobre todo los mercados bipolares, ¿no? Se fueron al otro extremo, empezaron a descontar bajas de tasas de interés para el año entrante y los mercados accionarios, los mercados de bonos empezaron a subir de precio, incluso pues, el Bitcoin se fue otra vez arriba de $40,000 por unidad, ¿no? Hasta el Bitcoin, ¿no? Sufrió los efectos del optimismo exacerbado, ¿no? Que se dio por este cambio de percepción sobre lo que pudiera suceder con las tasas de interés. Y todos los mercados financieros sí están cerrando para, con auge, ¿no? Con un boom importante. Un mes de noviembre que tuvimos que no se veían índices de las bolsas en muchos años. Y ese incremento de los precios de los mercados a su vez genera también bonanza económica para el futuro, ¿eh? Pero del otro lado, pues alimenta también la inflación. Ernesto, ¿qué posibilidades reales ese entusiasmo está quizá infundado o mal establecido con malas bases? Porque los mercados financieros lo que más les interesa ahora es que comience el ciclo de bajas y algunos han dado por hecho que habrá no más incrementos en las tasas, que habrá descensos. ¿Hasta qué punto crees que realmente están fundadas esas esperanzas de que en el primer trimestre del 2024 va a iniciar el proceso del ciclo de descensos continuos de las tasas de interés en Estados Unidos? Fíjate que hay posiciones encontradas, ¿eh? Mira, por un lado, por ejemplo, James Dimon de JP Morgan, hace 2 meses estaba hablando de que las tasas tendrían que seguir subiendo de manera importante y que podrían incluso llegar los bonos de largo plazo hasta el 7%, que hoy están al 4%, ¿no? Bueno, del otro lado está el chairman de Bank of America, que pues dice que ya hasta aquí llegaron las tasas y que la Fed pues, va a tener que tener mucho cuidado, pero que ya no es necesario mayores tasas de interés y que incluso podrían empezar a bajar el año entrante. Los mercados, ¿qué dicen? ¿Y qué dicen los miembros de la Reserva Federal? Empiezo por el segundo. En la última minuta, perdón, en el último comunicado de la Reserva Federal, en la reunión pasada del 12 de diciembre, en el que se hizo, que se hace trimestralmente el ejercicio, en el que los que toman, los que votan en el Comité Federal de Mercado Abierto, ponen en una nube de puntos en el tiempo cómo ven las tasas. Bueno, pues ellos ven en promedio que va a haber 2 reducciones en la tasa el año entrante para llevar la tasa desde el 5,50 hasta el 4,75. Tres reducciones en total, ¿no? Los mercados ven menos, ven 2, pero están viendo bajas, ¿no? Pues, ¿quién tiene la razón? Pues también los mercados se equivocan. Aunque son muchísimas personas, millones de personas interactuando en los mercados, pues también luego se equivocan, también exageran el optimismo o el pesimismo. Me parece que sí se tiene razón, quizás ya no es necesario mayores incrementos en tasas de interés hasta donde se percibe ahora, pero no se puede cantar victoria y el mismo comunicado de la Reserva Federal todavía señala que puede haber incrementos adicionales en la tasa, ¿no? Bien. Eso implicaría, a ver, vamos a suponer que por precaución Estados Unidos no inicia en el primer trimestre del año entrante el ciclo de descensos en las tasas de interés. Eso no implica que México no pueda hacerlo. México hay un diferencial muy importante entre las tasas de Estados Unidos y las de México. México, de hecho, comenzó el ciclo alcista un año antes que el de Estados Unidos, ¿no? Se adelantó a los ciclos
de elevación de las tasas para combatir la inflación. Eso habla bien del Banco de México. Banco de México tiene adelanto, aunque la inflación no está dominada. ¿Tú crees que primero México, el Banco de México, empezará el ciclo descendente o se esperará a que Estados Unidos tome la decisión? Uno es el mundo del deber ser y el otro es el mundo de lo políticamente conveniente para los miembros de la Junta de Gobierno. Hoy, los miembros de la Junta de Gobierno han sido nominados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí es cierto que lo que dices, la tasa de interés está exageradamente alta en pesos, ¿no? En la del Banco de México, 11.25, implica una tasa real de más de 6% real anual, cuando se supone que la tasa neutral, aquella tasa que permite que la economía crezca sin generar presiones inflacionarias, se supone que anda entre 1.4 a 2.4 o 3 en términos reales, ¿no? Entonces está al doble. Bueno, podría bajar la tasa, podría anticiparse la Reserva Federal, así como se anticipó en el ciclo alcista. Sí, sí puede. Pero sucede que es muy probable que en este primer trimestre tengamos en México una inflación para arriba. ¿Por qué? Principalmente por el incremento al salario. Pero hay otros factores como la prohibición de importación de maíz transgénico por la inseguridad, etcétera. Hay varios factores que están haciendo que la inflación sea alta para el primer trimestre. Sí se viene una revisión importante de precios, hasta las tarifas del aeropuerto, ¿no? Que inciden en los boletos de avión. O sea, sí vamos a ver una inflación alta en el primer trimestre, por lo menos. Sin embargo, se puede leer en las minutas de la última reunión del Banco de México que hay varios que sí ya están discutiendo y lo han declarado incluso la gobernadora Victoria, que sí se está discutiendo la posibilidad de un primer descenso en la tasa de interés en el primer trimestre, aun cuando la inflación se suba. Pero eso me parece que es, eh, digamos, favorecer al presidente en un proceso de elecciones, quedar bien con él, ¿no? Pero a su vez es jugar con la credibilidad del banco, desafortunadamente, ¿no? ¿Cuál sería el deber ser? El deber ser debería ser cuando baje la inflación contundentemente, pues entonces sí ya empezó a bajar la tasa, Claro, claro. independientemente de si la Reserva Federal lo hace o no, ¿no? Nada más por lo que pase en la inflación adentro del país, ¿no? Bien. Ahora, ya resuelto este asunto, y de hecho ya estamos en el terreno de la economista mexicana, perdón, cierra al parecer con mucho entusiasmo el vigor del indicador oportuno de la actividad económica que anticipa la situación del IGAE al mes de noviembre, señala la posibilidad de que la economía mexicana esté creciendo a ritmos de 4% en noviembre. Es una anticipación, es un cálculo primero, digámoslo así, del INEGI. ¿Por qué cierra tan fuerte la economía de México en este noviembre, diciembre del 2023, Ernesto? Muy bien. Sí, sí, lo que hemos estado viendo últimamente es una reanimación de la actividad económica y yo pues pongo en adición a lo que dice el indicador oportuno del INEGI, voy a decir exactamente qué es lo que dice, que la economía en octubre va a crecer 3.8. Todavía no se da Sí, el dato del IGAE de octubre, lo vamos a conocer en unos días. 3.8 para octubre y 4.2 para noviembre. Nuestros indicadores anticipados dicen que la economía de México sí puede crecer arriba del 4 en lugar del 3.8 en octubre. Y estamos viendo un crecimiento del 3.8 en noviembre. Pero bueno, sí es probable, incluso con uno de nuestros indicadores se ve octubre que pudiera crecer hasta el 5. Bueno, sí es muy probable que el cuarto trimestre
el PIB crezca en México 4%. ¿A qué se debe? Al dinamismo de la economía de Estados Unidos, que a su vez está muy influido por el gasto electorero del presidente Biden con sus 3 programas fiscales, ¿no? El de energía renovable, el de infraestructura y el de microchips. Todo esto está generando dinamismo económico. Luego también la huelga automotriz que hubo en la Unión Americana en octubre y todavía parte de noviembre favoreció que nuestra producción creciera de automóviles creciera de manera muy importante, más de 30% creció la producción en noviembre, pero a su vez las exportaciones automotrices también crecieron arriba de 20% anual y pues el principal destino es al mercado norteamericano. Entonces también la huelga automotriz en Estados Unidos nos generó aquí un efecto positivo en nuestra industria automotriz. Entonces, sí puede cerrar el año con un cuarto trimestre a tambor batiente, creciendo arriba del 4, y la economía en todo el año crecer por ahí del 3,5. Y esto es importante. Bueno, ahora, en nuestros indicadores anticipados vemos hasta 5% en octubre y 3,2% en noviembre. También vimos una mejoría en el comercio. En noviembre se da el Buen Fin, ¿no? En noviembre había una caída más o menos del 1% en términos reales. En el indicador de las ventas de las cadenas comerciales afiliadas a la mitad bajo el mismo piso de ventas. Era en octubre menos 1% en términos reales. Y en noviembre tenemos un más 1% en términos reales. O sea, si hubo recuperación en el gasto de consumo, en el comercio, en noviembre. Esto también tiene que ver con remesas. 5,800 millones de dólares recibimos de remesas en octubre. Por ahí debe andar el dato de noviembre, perdón, y quizás cierre el año con un nivel de 63, 64 mil millones de dólares de remesas, ¿no? Pues eso también favorece el consumo. Digamos, esas son las explicaciones que tendríamos sobre el dinamismo de fin de año que se está viendo, ¿no? Pero sin embargo hay riesgos que ya comentamos la semana pasada, perdón, sobre los cisnes negros y pues también hay posibilidades de unos cisnes blancos para el año entrante que quizás sería conveniente tocarlos en el programa la semana entrante, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. Déjame decirte una cosa sí, porque los cisnes merecen su propio espacio. Mira, hay un asunto que me gustaría que comentáramos en los 2 minutos que quedan por delante. Vamos a imaginar el fuerte impulso que van a recibir las remesas hacia México por la desgracia de Acapulco. Lo que la gente que tenga familiares en Acapulco va a sacar la chequera, o sea, va a sacar la cartera y va a tratar de dar el doble o triple de remesas para que sus familias reconstruyan su casa, el techo, lo que haya sido afectado por Otis, ¿no? Seguramente, o sea, Guerrero recibe mensualmente un aproximado de 3,000 millones de dólares al año. al año. Perdón, si dije mensual, me equivoqué, no, al año. Es la aportación de los guerrerenses que están en Estados Unidos a sus familiares es del orden de los 3,000 millones de dólares anuales. De los 64 mil millones que se habrán recibido este año, 3,000 o 4,000 millones. son de Es el acapulqueños. 5% aproximadamente, sí. Ok, entonces ese importe pues, puede crecer, sí, seguramente. Aunque seas por una o dos ocasiones, pero va a ser muy generoso, ¿no? Seguramente, sí. Sí, pero digamos, el pastel es mucho más grande, el Sí, pastel sí, sí. total, ¿no? Sí, arriba de 60,000 millones de dólares. Es la primera fuente de recursos para el país. Sí, 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 sí. Realmente representan más que todo el gasto social. Ya. Fíjate, representa más que el gasto social. El doble de la inversión, Extranjera directa. extranjera directa. Casi el doble, bueno, no, como Más del doble que las exportaciones de petróleo. ¿sí? Mucho más.
más que, tres veces más, sí, más que el turismo, también. más que el turismo, ¿no? O sea, las remesas están siendo de veras, es el gran punto de apoyo de la economía mexicana. Una bendición Sí, total, ¿no? De indudable, la Virgen de Guadalupe. sí, indudablemente, sí, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, por lo pronto, pues ahí ya quedamos el tema, el compromiso de la próxima semana, ¿no? De realizar los cisnes blancos, que son las Cisnes buenas negros y los noticias que cisnes puede. blancos. Así es. Adelántanos con un cisne blanco, uno. Hay un acuerdo entre Rusia, Ucrania, la Unión Europea, Estados Unidos. Se termina la guerra y Ucrania se declara un estado neutral como Suiza. Ya. Y eso generará ahorro en la importación de granos básicos en todo el Se, mundo. Así es, bajarían los precios de los hidrocarburos, el gas en Europa, habría bonanza económica en Europa, que está creciendo un poco, y eso se traduce en bonanza económica contagiada para todo el mundo. Bien, Por ejemplo, por ejemplo. Ernesto, muchas gracias. Que haya buena vibra y buenos resultados al final de este año y principios del entrante. que Dios bendiga a todos nuestros oyentes y a sus familias en esta Nochebuena. Bien, bien. Muchas gracias. A nombre de este equipo de trabajo, Víctor Vega Platas, en la producción, gracias. Ernesto Fárez Santoscoy y un servidor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es el penúltimo programa del 2023. Ya tenemos la posibilidad de estar con usted en el último programa del 2023 y primero del 2024 muy pronto. Gracias. Hasta Hasta la luego. próxima.